Hola Cáncer, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de abril de 2022. Horóscopo pronóstico para las personas del signo Cáncer, hombre o mujer, en el mes de abril de 2022. Cáncer, la sacerdotisa, la luna, regente de Cáncer. Cáncer. Bien. Cáncer. La sacerdotisa, luna, regente de Cáncer. Cáncer abandona una situación estresante, una situación que lo debilita, y lo hace mediante la agresividad. Mediante una pelea, Cáncer abandona una situación que lo debilita, que le hace mal. Bien, acá está Cáncer también, y hay, fíjate, la pelea con una persona del signo Escorpio. La falta de seriedad. Falta de seriedad, Escorpio. La falta de seriedad está tanto en Cáncer como en Escorpio. Pero como que hay un conflicto, una pelea entre Cáncer y Escorpio en abril. No, ¿qué estoy haciendo? Esta es. Bien. Cáncer, en abril también le estás dando la espalda a una persona de Aries, Leo o Sagitario. ¿Mm? Em, es como que buscas cierta tranquilidad. Fíjate acá, el 5 de copas, el diablo invertido. Buscas cierta tranquilidad, el ser prudente. Como que le das un poco la espalda a esta persona. De vuelta, la libertad de acción. Em, es como que si esta persona te complica un poco la vida, decidís no hacerle caso. No es que la confrontás, no es que te interpones a esta persona, sino si esta persona de Aries, Leo, Sagitario está media dominante, media locada, fíjate la prudencia, la libertad de acción, preferís alejarte un poco y dejarla que haga su berrinche y nada más, como que no decidís no confrontarla. Bien. A nivel laboral, ¿m? A nivel laboral, es como que decidís, a nivel laboral y a nivel en general, decidís postergar
Cáncer, en abril, ciertas obligaciones. Tú tienes, Cáncer, ciertas obligaciones, ciertas responsabilidades, y es como que las decidís postergarlas. Porque como que querés estar tranquilo, libertad de acción, como que querés tiempo para hacer otras cosas, querés destinar tu tiempo y tu energía a otras cosas. Y determinadas obligaciones como que las dejas de lado. ¿eh? Sí. Bien. Con respecto a lo laboral, de vuelta, la inteligencia, la expansión. Algunas personas del signo Cáncer van a estar viajando, ¿m? Con respecto a lo laboral. Esto nos habla de, en parte la serpiente en relación a lo laboral es la inteligencia. Bien. Después, te podés estar involucrando a nivel sexual, como que, fíjate, viajar. ¿m? A ver, a raíz de tu trabajo conoces a una persona y incluso podés viajar para estar con esta persona a nivel íntimo. ¿Mm? A través de tu trabajo, Cáncer, conoces a una persona y puedes llegar a viajar para estar con esta persona a nivel íntimo. ¿Mm? También está aspectado, fíjate que nos habla de engaños, engaños en relación al trabajo. Tenés cuidado de que no te engañen. ¿Mm? La carta de el barco es el comercio, son las riquezas, cambios radicales. Bien, presta atención a que no te engañen con respecto a tu trabajo, a lo que vos ganás, al fruto de tu trabajo. En especial si hay cambios un tanto abruptos en cuanto al pago de los bienes o servicios que tú produces, o hay algo, hay un engaño. Cuidado en eso. Bien. Em, de vuelta está muy aspectado que puedas comenzar algo romántico, ¿eh? Bueno, si sos mujer, Cáncer, con un hombre, de alguna manera se relaciona con tu trabajo. Ahora, fíjate, por algún motivo, este vínculo con este hombre trae problemas en tu hogar. ¿m? Entonces, bueno, fíjate que la niña es la figura femenina, el hombre, bueno, figura masculina. Vos, Cáncer, seas hombre o mujer, te podés estar relacionando con una persona que la conoces a nivel laboral y esto de alguna manera trae problemas en tu hogar. Bien, seguimos. Descubrís una mentira, ¿m? Descubrís una mentira, un engaño, Cáncer, que te pone muy triste
y como que decidís, acá estás vos, la luna regente de Cáncer, decidís abandonar una determinada persona o una situación. Después también hay frustración, la estrella invertida, con una persona dominante. Es como que esta persona interesada, dominante, la riqueza, la conspiración, es como que de alguna manera conspira a nivel económico contra vos. Eh, sí, como que te quiere de alguna manera engañar o estafar. Puede ser una persona de Aries, Leo, Sagitario o Acuario. De vuelta aparece, fíjate, el hogar, peleas en el hogar, fragilidad, pero ¿por qué las peleas? Peleas en el hogar, por lo económico, la fragilidad económica o una situación económica desfavorable produce en el hogar peleas. También puede haber conflictos en el trabajo. Es como que, acá estás vos, Cáncer, como que querés más libertad laboral. Te querés desenvolver con mayor libertad y eso ocasiona fricciones, peleas en el trabajo. Bien, de vuelta. Atención, Cáncer. Acá estás invertido, Rey de Copas. Nos habla de falta de sentido común. Hay determinadas obligaciones. Tenés que cumplir determinadas obligaciones, determinadas responsabilidades. Y vos, Cáncer, como que no estás a la altura de las circunstancias, como que actúas de manera tonta, falta sentido común, ahí viene las cuestiones de enojo. Esto también es ir al médico, dentro de tus obligaciones, dentro de tus responsabilidades, no solo a nivel laboral, sino también el tema de ir al médico si es que lo necesitas. Porque si no estás cumpliendo con tus obligaciones o con lo que tenés que hacer, puede haber fricciones con otras personas o generarte mayores inconvenientes, la carta de la muerte invertida. De vuelta aparece los problemas en el hogar. Fíjate, la casa invertida, desatender obligaciones, enojo, falta de seriedad. Aparece Cáncer en abril, situaciones conflictivas en tu hogar. También Cáncer, acá aparece un hombre muy poco serio. La carta de el diablo invertido nos habla de ilusión, de fantasía. Es como que hay un hombre que o te quiere ilusionar o de alguna manera actúa de manera muy poco seria y vos, Cáncer, seas hombre o mujer, la sacerdotisa invertida, te enojas bastante con este hombre, el fanatismo. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.